Les doy la bienvenida a este podcast donde conoceremos a los peores asesinos. Y no solo eso, sino los asesinos más crueles que se han conocido. He seleccionado en este podcast a los 20 peores de ellos. Un podcast exclusivamente dedicado a los crímenes que estos cometieron. Posiblemente alguna plataforma en la que estará este podcast me censure o me elimine el audio. Pero tenemos que conocer estos casos. Aquí conoceremos gente de todos los países, de todas las latitudes de este planeta, y cuyo único objetivo es matar, torturar y hacerlo de la manera más cruel posible. Les doy una bienvenida y de paso les agradezco mucho de antemano que se tomen su tiempo para escuchar este podcast. Y sin más, vamos a comenzar con los asesinos más crueles en la historia. Tomen asiento, suban el volumen y espero que lo disfruten, no tanto como estos hombres disfrutaron haciendo el mal. Comenzamos. Les doy la bienvenida a este podcast donde conoceremos a los peores asesinos. Y no solo eso, sino los asesinos más crueles que se han conocido. He seleccionado en este podcast a los 20 peores de ellos. Un podcast exclusivamente dedicado a los crímenes que estos cometieron. Posiblemente alguna plataforma en la que estará este podcast me censure o me elimine el audio. Pero tenemos que conocer estos casos. Aquí conoceremos gente de todos los países, de todas las latitudes de este planeta, y cuyo único objetivo es matar, torturar y hacerlo de la manera más cruel posible. Les doy una bienvenida y de paso les agradezco mucho de antemano que se tomen su tiempo para escuchar este podcast. Y sin más, vamos a comenzar con los asesinos más crueles en la historia. Tomen asiento, suban el volumen y espero que lo disfruten, no tanto como estos hombres disfrutaron haciendo el mal. Comenzamos. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos a los asesinos más crueles. En el día de hoy les traigo la historia de Ed Gein,
Y también quiero contarles que en este podcast no esperen que todos los asesinos sean asesinos en serie. Pues Ed Gein realmente solo fue condenado por un solo homicidio, a pesar de que se sospechó que cometió más de 15 homicidios, pero legalmente solo fue condenado por un solo homicidio. Así que en este podcast no importa si se mató a una o a 100 personas. Como su título lo dice, los asesinos crueles. Entonces quería dejarles esa aclaración. Y vamos a comenzar con Ed Gein, como comenzamos con nuestro anterior podcast. Primero, su juventud. Segunda parte vamos a hablar de sus crímenes. Y en la tercera parte, como las consecuencias y la resolución de su vida. Es entonces que les doy la bienvenida. Abróchense el cinturón porque esta historia va a estar bastante gruesa de digerir. Y bueno, comenzamos con la vida de Ed Gein. Bueno, Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en la ciudad de La Crosse, Wisconsin. Este hombre era el segundo hijo de la pareja formada por George y Augusta Gein. George era un desastre de ser humano, era un borracho, un mujeriego, le gustaba estar con prostitutas, le gustaba solo gastar el poco dinero que él conseguía en licor y mujeres. Augusta era una mujer más seria, una mujer que tenía su propio negocio, ya que era hija de familia alemana, que era muy acaudalada. Ella tenía mucho dinero y tenía su propio negocio era una verdulería, donde conseguíamos frutas y carnes y toda clase de comida. Esta pareja se casa en 1899 y en el año 1902 nace su primer hijo, llamado Henry. En 1906, pues bueno, nace Ed, pero Augusta vivió molesta y como decepcionada de haber tenido un hijo, pues ella quería una hija. Ella vivía frustrada con los hombres por la experiencia con su esposo George, por lo que reprimió ese odio contra sus hijos. Los trataba muy mal, los golpeaba, les prohibía tener amigos en el colegio. Augusta era una mujer muy rígida, todo lo hacía con la Biblia en la mano, prácticamente, como se dice. Ella era una mujer que todos los días obligaba a sus hijos a leer salmos, todos los días los recriminaba por el simple hecho de ser hombres. Y pues sus hijos empezaron también a tener una represión contra ella, pero más que todo Henry. Ed era un niño muy sumiso y él hacía todo lo que su mamá pues le decía. En el año 1913 Augusta logra conseguir un rancho con espesos bosques y pantanos de su propiedad en la ciudad de Plainfield, en Illinois. Allí
Ella quería tener un nuevo comienzo, pero no fue lo que ella esperaba. George empezó no solo ya a despreciar a sus hijos y a ella, sino a golpearla. Empezó a golpearla, eran unas palizas demasiado fuertes delante de sus hijos. Y esto desarrolló un como una especie de odio de parte de todos hacia George Gain, hacia su padre. Debido a los excesos y a toda esta situación, en 1940, cuando Ed tiene 34 años, 36 años, perdón, y Henry tiene casi 38, su padre muere. Aquí es cuando la familia tiene un respiro, una especie de respiro. Y pues Augusta se porta muchísimo peor con sus hijos. A tal punto que ya, pues con edades avanzadas, más de 35 años los dos, les prohíbe tener hijos. Les prohíbe tener esposa e hijos prácticamente, les prohíbe eso. Porque primero ella dice que todos los hombres son borrachos y mujeriegos. Y que para evitar eso sus hijos debían solo dedicarse al trabajo. Nada más que eso. Y les prohibía tener relación con mujeres del pueblo que ni de amistad podían tener, porque ella sostenía que todas las mujeres del pueblo eran prostitutas y que no pensaban nada más que en el sexo y la lujuria, cosas que estaban prohibidas en la Biblia. En 1944 ocurre un accidente en la granja y comienza un incendio. Rápidamente Henry y Ed van a apagarlo, pero por desgracia Henry muere. Cuando la policía llega y los servicios de emergencia llegan a apagar el incendio, Ed los lleva hacia donde está el cuerpo de Henry, el cual al parecer murió por la inhalación de humo. Pero Henry tenía un golpe contundente en su cabeza, pero la policía no le prestó mayor atención a eso y determinaron que él había muerto por la inhalación del humo. Unos meses después, Augusta sufre un infarto y queda prácticamente inválida. Pues, Ed debe encargarse de ella cuidándola magistralmente porque era su madre y la amaba. Pero en 1945 también fallece Augusta. Es entonces que Ed queda completamente solo. Y Ed comienza a experimentar lo que eso significa. Para él mismo también significaba libertad. Libertad porque desde niño le gustaban mucho los cómics, pero él tenía que leerlos a escondidas de su madre. Porque ella creía que eso era pecado. Por eso, apenas ella fallece, él puede comenzar a leer libros como Cuentos de la Cripta y uno en especial llamado World Games, que era un cómic, prácticamente un cómic nazista, donde las imágenes siempre eran de mujeres siendo torturadas desnudas o en ropa interior,
y esto obsesionó a Ed muchísimo. Ed también se obsesionó con la historia de un hombre llamado George Jorgensen en 1951, el cual acaparó mucho la prensa de esa época en el 51 y el 52, porque fue el primer hombre en la historia en hacerse un cambio total de sexo. Esto, digamos que obsesionó a Ed, y quizás aquí es donde empieza el punto de partida de su completa locura y de su completa esquizofrenia, porque ya les voy a contar más adelante qué fue lo que él hizo y comenzaremos a sacar algunas conclusiones desde su juventud, su niñez y bueno, su adultez también, porque ya 30 años ya ser adulto, y como toda esta atmósfera de odio, de represión, incluso se llega a decir que Ed amaba profundamente a su madre y la seguía y le obedecía en todo lo que decía, pero también Ed la odiaba profundamente por ser como era. Ed comenzó a tener sensaciones de amor, odio, desesperación, represión. Todas estas hicieron un cóctel explosivo que ocasionaron que Ed cometiera los actos que estoy a punto de narrarles. Y conocemos cómo fue primero su infancia, cómo fue su juventud y los pasos que fue subiendo, que fue escalando poco a poco para llegar y convertirse en la abominable bestia en que se convirtió Ed Gein. Así comenzamos con la segunda parte, que es la de sus crímenes y un análisis de todo lo que este hombre hizo a partir de que su madre murió y que él se quedó solo. Bueno, estamos en el año 1954 y Ed era un tipo común y corriente, un tipo que incluso la gente lo conocía, toda la gente en el pueblo. Era un tipo muy amable, un tipo que se portaba bien con todos. Él hacía trabajos generales, mantenimientos, pinturas, incluso en ocasiones trabajaba como niñero. Nunca se le vio un comportamiento extraño, ni siquiera cerca a los niños, nada. Siempre fue una persona no ejemplar, pero sí fue una persona muy decente con todo el mundo. De hecho, cuando él hacía trabajos a los vecinos, bien sea un mandado, bien sea un mantenimiento general de la casa, él cobraba siempre lo justo. Él sobrevivía con este dinero y en ocasiones incluso le daban un poco más porque creían que el trabajo que hacía Ed era muy bueno. Era muy bueno con las herramientas. Pero también Ed vivía por una subvención del gobierno que es como una pensión, una especie de pensión que le es otorgada cada X tiempo, ya que los terrenos de la granja él no los estaba aprovechando para nada y el gobierno se los rentó, por así decirlo, junto con los pantanos para hacer un aprovechamiento de estas tierras, por lo que a Ed pues no era millonario, pero no le faltaba dinero. Había una taberna en el pueblo, en Playfield, que se llamaba la taberna Hogan, y su dueña era una mujer de 54 años llamada Mary Hogan, la cual era una mujer que había vivido en Chicago, pero decidió mudarse a Playfield, como que uno dice, a buscar una nueva vida, aunque fuera en un pueblo en la mitad de la nada.
Esto debido a que ella se había casado 2 veces y había fracasado en el amor, se había divorciado, pero también las mujeres del pueblo creían que esta mujer era, pues como que uno dice de la mafia, ¿no? De la mafia de esa época de Chicago. Y las mujeres le tenían prohibido a sus esposos que fueran a esta taberna, pero pues era la única taberna del pueblo y no les iban a evitar que fueran allí. Mary Hogan era una mujer atractiva a pesar de su edad, era una mujer muy atractiva y Ed Gein siempre estaba allí. En silencio la observaba, prácticamente estaba como enamorado de Mary, aunque nunca se lo expresó. Siempre iba, se tomaba un alcohol y siempre estaba allí. Un rasgo característico de Ed Gein es que tenía una risa, una carcajada estrepitosa que llegaba a lo absurdo, que llegaba a incomodar a quien lo escuchaba. Seguido de esto, Ed blanqueaba los ojos como si estuviera sufriendo de un ataque al momento que se reía. Ese era como su rasgo característico, no su risa. A Ed le molestaban mucho las conversaciones de los hombres que se sobrepasaban con las mujeres, que las veían más como un objeto que como una dama. Entonces cuando empezaban estas conversaciones, Ed se retiraba sin hacer ningún ruido. Todo cambió el 8 de diciembre de 1954. ¿Qué pasó? Ese día, uno de los habitantes de Playfield decidió ir a la taberna, ya que esa taberna abría las 24 horas. Decidió ir a la taberna muy temprano. Estamos hablando de las 9, 10 de la mañana a tomar alcohol. Pero encontró que la taberna no había nadie en ella y cerca a la barra había una gran mancha de sangre y el cartucho de una escopeta calibre 12. Es entonces que la policía empieza a investigar este caso. Se descarta por completo el robo porque todo estaba en su lugar. Incluso en la caja registradora habían más de $5,000, por lo cual se descartó el robo de inmediato. Mary Hogan tenía enemigos en Chicago, según se sabía, y la policía decretó que pues este caso no tenía ni pies ni cabeza, porque empezando que no tenían un cuerpo para decir que sí, que Mary Hogan estaba muerta, no se sabía dónde estaba ella, y eso sumado a que parecer tenía problemas con el narcotráfico, decidió cerrarse el caso como un caso sin resolver por falta de evidencias. Estaban en esa encrucijada y algunos habitantes comenzaron a tener miedo de que de pronto fueran homicidios al azar, aunque era el primer homicidio así serio que había en Playfield. A los alrededores del pueblo de Playfield habían desaparecido personas, pero no de esa manera tan violenta como la de que desapareció Mary Hogan. Finalmente el caso se deja cerrado y se deja así por un tiempo. Un habitante de Playfield que tenía un aserradero en el que habitualmente le daba trabajo a Ed, quien se llamaba Elmo Wick. Él se encontraba en su aserradero junto con Ed y comenzó a molestarlo por eso de que todo el mundo sabía que Ed estaba enamorado de Mary, y en manera jocosa le dijo a Ed, le dijo que si él estaba enamorado de Mary debió habérselo dicho porque ahora que desapareció era muy tarde. Ed comenzó a mirarlo fijamente y le dijo: no, ella no ha desaparecido, ella está en mi granja. Elmo lo miró, pero Ed soltó su risa característica, entonces pensó que le estaba bromeando. Y así le dijo a varias personas lo mismo, pero tras que seguía su risa incómoda, todos creían que era un simple
chiste, por así decirlo, de Ed, y no lo tomaban para nada en cuenta. Bueno, pasó el tiempo y 3 años más tarde, el 15 de noviembre de 1957, ocurre otra desaparición, casi que bajo la misma modalidad. Hay una ferretería, la ferretería de la señora Bernice Worden. De hecho, la ferretería era la ferretería Worden, y allí esta mujer trabajaba. Ella abría muy temprano, cerca de las 6 de la mañana, y cerraba cerca de las 6, 7 de la noche. Ese día, Bernice desaparece y su hijo Frank, extrañado, va a buscarla como siempre solía hacerlo en las tardes, pero encontró que la ferretería estaba cerrada, pero sus luces estaban encendidas. A esto Frank decide ir a su casa, buscar una copia de las llaves y vuelve a la ferretería junto con uno de sus colegas, ya que Frank era el ayudante del sheriff, sí, por así decirlo, pues era también policía, y comienzan a buscar, pero nuevamente encuentran un charco de sangre, un cartucho de escopeta calibre 12, y encuentran que el cuerpo fue arrastrado hasta la parte de atrás. Al seguir el rastro de sangre, ven que da hacia la puerta que da hacia el almacén donde la señora Bernice guardaba su camioneta, y ven que la camioneta no está. Sumado a esto, Frank de inmediato pone el caso en conocimiento de su jefe, el sheriff de Playfield, que se llama Ark Smith. Este le pregunta a Frank que si tiene algún sospechoso. De inmediato él dice Ed Gein. ¿Por qué culpan a Ed? Bueno, culpan a Ed porque Ed había estado unos meses antes, desde hace 1 o 2 meses antes, atrás de la desaparición de Bernice, había empezado a tener comportamientos extraños hacia la mujer. En ocasiones iba solo para hablar con ella, cosa que a Bernice le molestaba. En ocasiones también Ed simplemente llegaba para comprar un tornillo, una puntilla, cosas inverosímiles para ir a una ferretería tan grande como la de la señora Worden. También en ocasiones él la invitaba a salir, pero ella se negaba muy cortésmente porque era una señora muy amable con todo el mundo. Desde que ella lo rechazó por tercera vez, que fue un día que él la invitó a patinar, Ed empezó a tener comportamientos muy extraños. Se parqueaba con su camioneta al otro lado de la calle y se quedaba por horas observando a Bernice. También en ocasiones simplemente se asomaba a la ventana y la miraba. Hecho esto, pues el sheriff Smith decide que le van a hacer una visita a la granja de Ed. Lo curioso del caso es que ese día, el 15 de noviembre, se había abierto la temporada de caza de ciervos. Tener esto muy presente para más adelante. Al llegar Ark Smith y Frank Worden llegaron a la granja de Ed, descubren que Ed no está allí. Es entonces que deciden ir a buscarlo, pero reciben una información que la camioneta de la señora Worden se encuentra cerca de los bosques de Playfield. Al ir a investigar allí, se dan cuenta que está la camioneta llena de sangre, pero la señora Bernice no se encuentra por ninguna parte. Hacen una especie de rastreo cerca del bosque, pero no encontraron ninguna evidencia que demostrara que la señora Worden había sido llevada hasta allí. Es entonces que deciden ir a la granja de otro del único amigo que tenía Ed Gein en ese pueblo, pues se conocían básicamente desde la escuela. Un hombre llamado Bob Hugh, el cual estaba con su hermana Darlene ese mismo día, un poco más temprano,
y ellos habían quedado sin batería en su camioneta. Como Bob y Ed eran muy buenos amigos y vivían no cerca, pero sí bastante cercano, deciden ir hasta la casa de Ed y le piden el favor de que le puedan acercarlo al pueblo para comprar una batería. Ed lo recibe muy amablemente porque era su amigo, pero Bob se da cuenta que Ed tiene las manos y los antebrazos completamente llenos de sangre. Este le pregunta que por qué está así, porque tiene sangre, y Ed simplemente le dice que había cazado un ciervo y que lo estaba pues despedazando para poderlo almacenar para tener comida. A Bob esto le pareció muy extraño. En parte no le pareció extraño porque pues la temporada de ciervos estaba abierta, pero sí le pareció extraño fue que en alguna ocasión Ed le comentó que él le daba mucho asco, mucho desagrado la sangre. ¿Por qué? Porque resulta que cuando su madre tenía el negocio junto con su padre, ellos mataban cerdos y la señora Augusta destripaba al cerdo, poniéndolos boca abajo, haciéndole una incisión desde los genitales hasta el cuello, y ahí le sacaba los órganos a los cerdos vivos, lo cual a esto a Ed le dio muchísimo asco, desagrado completamente, y le cogió aberración a la sangre. A eso le sumamos que nunca en los años que llevaba Ed Gein y Bob Hughes conociéndose, nunca había hecho una sola cacería de ciervos. Mas sin embargo esto lo dejaron pasar, no les importó. Ed se limpió las manos y fue con ellos a llevarlos al pueblo. Una vez compraron la batería, los llevó a su casa, a Bob y a Darling, los lleva a su casa y la madre de Bob le invita a Ed a cenar, a lo cual él pues lo hace encantado. Cuando el sheriff ordena que busquen a Ed, lo encuentran efectivamente en la casa de Bob. Pero antes de eso estuvieron hablando un buen rato. Y Ed hacía comentarios muy extraños. Pero Bob no le prestaba mucha atención a esos comentarios de Ed, pues seguían de su habitual carcajada. Cuando uno de los habitantes del pueblo llegó a la granja de Bob y golpeó la puerta, este le abrió y él les dijo que tuvieran cuidado porque había desaparecido la señora Warden, quien era muy reconocida en el pueblo, y dijo que probablemente la policía estaba diciendo que la habían asesinado, cosa que no era verdad. ¿Por qué? Querían descubrir si Ed sabía la verdad de lo que estaba pasando. Es entonces que Ed dice a todos los que estaban ahí presentes, les dice, si la asesinó debe ser una persona con mucha sangre fría, y se quedaron callados. Luego de que esto pasó, Bob decide decirle a Ed que deberían ir al pueblo a ver si pueden ayudar en algo, a lo que Ed acepta. Cuando se suben al carro, son interceptados por la patrulla de uno de los policías, y este les comienza a decir, le dicen a Ed que por favor los acompañe, que tienen que hacerle unas preguntas. De inmediato Ed se pone a la defensiva y les dice con una voz algo molesta y temblorosa, me han inculpado. Los policías y Bob lo miran y Bob le dice, pero ¿quién te inculpó? ¿Y de qué? Y entonces Ed responde nuevamente, por la desaparición, por la muerte de la señora Bernice Warden. Los policías le dicen, ¿usted cómo sabe que está muerta? Dice, porque lo escuché allí adentro. De inmediato Ed es puesto bajo arresto, porque la policía en ningún momento lo había dicho, simplemente lo dijo a alguien del pueblo, y Ed cayó en la trampa. Es aquí donde se ordena una orden de cateo a la granja de Ed Gein
Y el sheriff Ark Smith va con su, puede decirse, con su segundo al mando, quien es un ayudante de sheriff llamado Noah Fester. Y aquí, señores, descubren la verdad de esta abominable bestia llamado Ed Gein. El sheriff vio que la puerta delantera estaba cerrada. Por ende, él y su ayudante fueron por la puerta de atrás. Al entrar, vieron una corona fúnebre que se encontraba allí, a modo como de adorno. Esto les pareció algo extraño, pero siguieron entrando. Entraron a la casa por la parte del granero y se dieron cuenta que estaba todo absolutamente oscuro. Entonces siguieron caminando con cuidado y el sheriff de repente sintió que algo le tocaba el hombro. Él no sabía qué era, y cuando tomó su linterna y alumbró, se da cuenta con horror que es el cuerpo de la señora Warden. El cuerpo se encontraba colgado de cabeza, con uno de sus pies amarrados a una polea y el otro colgado con un gancho de carnicero. Estaba desnuda, decapitada, y tenía una abertura en su cuerpo desde sus genitales hasta el cuello, y todos sus órganos habían sido extraídos. El sheriff sale corriendo junto con su compañero y de inmediato, con el pánico y el horror que habían descubierto, llama a más refuerzos para que vengan hacia la granja por lo que estaba sucediendo. Es entonces que entran a la casa, que se encontraba muy oscura, incluso tenía tapiadas las ventanas con madera. Encuentran que la casa es un completo muladar, un chiquero absoluto. Estaba toda la basura regada por todo el piso. Había comida podrida. Incluso habían unas cajas con basura, absolutamente llenas de toda la basura, y incluso había en las esquinas de la casa habían heces fecales. El olor era completamente nauseabundo. Siguen explorando, les tocó llevar equipos especiales con bombillas y linternas que alumbraran toda la casa, porque la casa era demasiado oscura. La revisión total de la casa duró 4 días. Y allí que encontraron que Ed tenía 10 cráneos humanos en su casa. Incluso tenía 2 cráneos como adorno en la cabecera de su cama. Los otros estaban envueltos en la cocina dentro de unos papeles. Encontraron que Ed tenía sillas, lámparas, manteles, tapetes, y todo hecho con piel humana. Incluso encontraron algunas polainas y también forros de cuchillos de combate hechos con piel humana. Encontraron los órganos de la señora Warden en la nevera. Encontraron que Ed tenía una caja de zapatos adornada con 20 vulvas de mujeres, y encontraron un cinturón hecho de pezones. También encontraron un chaleco que simulaba el pecho, hecho con el pecho, con la piel y los senos de una mujer, como si el chaleco al ponérselo
fuera pues un disfraz de mujer. Encontraron, lo que más llamó la atención fue que encontraron máscaras con caras de mujeres, y entre ellas sobresalía la cara de Mary Hogan. 4 de estas máscaras estaban colocadas en su habitación y las otras 5 encontradas estaban dentro de bolsas, también en unos cajones de su habitación. Lo que más llamó la atención fue que pudo haberse comprobado más de 50 víctimas en esa casa por la cantidad de piel usada. Incluso tenía un cobertor de cama hecho con piel humana. Tal era la dedicación de Ed por sus máscaras de rostros de mujeres, que incluso las cuidaba con unos aceites especiales. Y lo más curioso de todo era que estas máscaras tenían el cabello natural de las víctimas. Lo que más le llamó la atención a las autoridades fue que no se hubieran reportado pues tal cantidad de víctimas. Luego de esto, la prensa llegó de todas partes de Estados Unidos a Plainfield a indagar sobre este hecho. Lo que al principio pues parecía un circo de medios, ya después se fue convirtiendo en molesto, porque los periodistas molestaban a todo el mundo, e incluso la gente empezó a sacar a los periodistas de su pueblo, no los querían tener allí. Cuando se le interrogó a Ed sobre esta cantidad de víctimas, él decía que no reconocía nada. Y incluso el sheriff Smith llegó a golpear salvajemente a Ed para que le dijera lo que estaba pasando. Luego de varios días de interrogación, Ed confiesa el homicidio de la señora Bernice Worden y dice que luego de haberla asesinado, la subió a su camioneta y se la llevó al bosque. Se devolvió a pie, tomó su camioneta y fue allí donde cambió el cuerpo a su camioneta, dejando la de la señora Smith tirada, la de la señora Worden, tirada, y volvió a su casa, donde finalmente la destripó por completo. Los forenses siguieron investigando la casa de Gain y encontraron la cabeza de la señora Worden en un talego en el cual había mucha basura, y ya tenía la parte de las orejas, le tenía unos ganchos en las 2 orejas y una correa. Al parecer Ed iba a tomar la cabeza de la señora Smith para ponerla de alguna manera, como hacía con las demás máscaras mortuorias que tenía. Luego de esto, le dicen a Ed que cuántos cuerpos habían en su casa. Él dice que no recordaba nada, pero sorprende a todos con la noticia de que él iba al cementerio, desenterraba cadáveres, los desmembraba quitándoles cabeza, órganos genitales, pezones y algo de la piel, y luego los volvía a enterrar. De inmediato el sheriff ordena a los policías que vayan al cementerio e investiguen, y efectivamente, muchas de las tumbas con mujeres de más de 50 años se encontraban así, sin pezones, sin órganos genitales, y algunas sin cabeza y sin piel. Lo que determina que Ed efectivamente estaba robando cadáveres. Ed no entendía las dimensiones de lo que estaba haciendo, y a los investigadores les pareció curioso que la casa estaba completamente hecha un basurero, pero la habitación de Augusta, su madre,
estaba perfectamente bien conservada. Las sábanas limpias, el piso completamente limpio, ni una sola gota de polvo. Ed también le dijo a la policía que él conseguía los cuerpos mirando los obituarios, ya que él esperaba la muerte de mujeres de más de 50 años, iba y saqueaba sus cadáveres. Ed juró que no era necrofílico y que no era caníbal, pero se descubrió en varias de las sartenes que él tenía en su casa rastros de carne humana. Lo de la necrofilia no se pudo demostrar, pero lo del canibalismo sí. Él decía que él no cometía necrofilia ni canibalismo con las víctimas porque sus cuerpos olían feo. Él esto le desagradaba y no lo hacía. Ed fue llevado a una investigación mental por parte de psicólogos expertos de la época y todos determinaron que si bien Ed era un animal, era una persona totalmente demente, un asesino sin misericordia, también dijeron que él no podría ser causal de un juicio, debido a que su cabeza estaba completamente dañada y debido a que él literalmente estaba loco. Incluso Ed actuaba de esa manera. Él no entendía lo que estaba haciendo. Él creía que ya al cuerpo, al estar muerto, él podría hacer lo que hacía y no tendría ninguna consecuencia, porque en teoría para él el cuerpo ya no servía para nada. Y por eso hacía esto con los cadáveres. Incluso en muchas veces cuando se fue llevado a juicio, se le vio tomado de gancho de su abogado, actuando como un niño pequeño. Y de hecho, los psicólogos dijeron que sí, Ed Gein tenía una edad mental de 8 años, a pesar de que pues era una persona de más de 50 años. También se determinó que Ed Gein tenía un IQ de un genio, era una persona sobredotada mentalmente, pero debido a sus traumas, debido a su forma de crianza, se quedó básicamente fue como un niño. El juicio comenzó, pero el juez determinó y le dijo que a pesar de que era un asesino despiadado y sin misericordia, no lo condenaría por ahora a ninguna pena, pero decidió encerrarlo en un hospital mental y le ordenó a los médicos que en 2 años determinaran si Ed era viable o no para un juicio. Pasado el tiempo, la gente se molestó por esta decisión del juez y se enojaron aún más cuando escucharon que todos los objetos que tenía Ed Gein, incluyendo máscaras mortuorias, incluyendo las cosas hechas con piel humana, e incluso su casa y su auto, iban a ser puestos en subasta para poder mantenerlo a él en el hospital mental. Las cosas de piel humana se desaparecieron, no se sabe qué pasó con ellas, lo mismo las máscaras mortuorias, pero su camioneta sí fue subastada, y cuando 3 días antes de que subastaran su casa, esta misteriosamente se quemó. Pero dicen algunos
que tanto el ayudante del sheriff Fester como Frank Warden, el hijo de Bernice, habían sido vistos antes de que la casa se quemara. Esto tampoco se pudo comprobar y también fue simplemente un rumor. Pasaron los años y cada vez que pasaron cerca de 20 años, Ed Gein ya tenía 70 años. Estábamos en el año 1976 y se determinó que ya era viable para un juicio. Ed creía y estaba convencido de que lo dejarían libre debido a que se había portado bien y al parecer estaba pues con la salud mental recuperada, pero no fue así. ¿Por qué? Debido a que un juicio cuesta demasiado dinero, debido a que también hace mucho desgaste judicial, el abogado de Ed Gein hizo una jugada y dijo que declararan que aún su cliente no estaba sano y simplemente lo dejaran encerrado en el manicomio. Así se hizo. Ed no salió, también debido a la presión de la gente, que no permitirían que este animal quedara libre, y nuevamente fue encerrado. 10 años más tarde, en 1986, Ed Gein fallece de una complicación pulmonar, y allí no terminó por así decirlo, su leyenda. Se crearon club de fans de Ed Gein, se crearon cultos con la imagen de Ed Gein y incluso un asesino que más adelante veremos en este podcast utilizaba una máscara al estilo de Ed Gein para cometer sus actos. La máscara estaba hecha de plástico y tenía el rostro de Ed Gein. La leyenda de Ed Gein también traspasó toda clase de culturas, pues en la literatura, el escritor del libro Psycho, quien después fue hecha película por Alfred Hitchcock, la famosa película Psicosis, es basada en Ed Gein. Simplemente que se cambió el rancho de Ed Gein por el Hotel Bates. También lo de hacer cosas con piel humana fue hecho realidad en las películas de Masacre en Texas. También tenemos que Ed Gein fue inspiración en obras de arte, fue inspiración para muchas cosas que luego aparecieron basados en este hombre. Ed Gein también en sus últimos días de vida compartió, por así decirlo, afición con otro asesino que también destripaba a sus víctimas, y ellos compartieron sala de hospital. De hecho, sus habitaciones quedaban pegadas una a la otra y hablaban siempre de lo mismo: destripar y utilizar las partes de un cuerpo humano. Como ven, la historia de Ed Gein es fascinante. La historia de Ed Gein muestra hasta dónde es capaz de llegar la maldad por completo de un ser humano. Imagínense ustedes estar en una habitación rodeado de rostros humanos, de cosas hechas con piel humana, usar un cinturón con los pezones de mujeres, o guardar sus zapatos en una caja hecha con vulvas.
Imagínense ustedes la sangre fría que hay que tener para matar a una persona como si fuera un cerdo. La sangre fría que hay que tener para abrir a la persona y sacarle sus órganos, manchar sus manos con la sangre de una persona. Hasta acá llega este podcast de Ed Gein, como fue conocido el carnicero de Playfield. Si les gustan estos podcasts, los invito a que me sigan en YouTube como Hernán Parra Podcast y que me busquen en Spotify como Hernán Parra, donde encontrarán todo mi contenido. Asimismo, los invito a que se unan a nuestra fanpage en Facebook como Hernán Parra Podcast. Los invito a un próximo capítulo de este podcast de los asesinos más crueles, donde seguiremos conociendo hasta dónde es capaz de llegar la maldad de un ser humano. Hasta la próxima.